Agradezco mucho a Sergio Zaragoza, cabeza principal de México Elige, que nos tome esta tarde la comunicación, Sergio, porque ustedes han llevado el ejercicio de evaluar algunos temas de la opinión pública, de cómo se mueven los afectos y cómo se van registrando desilusiones, como fuere el caso. Y esta semana, pues no es la excepción, presentaron los resultados de la evaluación del presidente que hace México Elige. Para darnos una idea, Sergio, ¿cuántas personas participaron en este ejercicio y cuáles son los principales hallazgos? ¿Qué tal, Soledad? Muy buenas tardes. Claro que sí, te agradezco tu espacio. La encuesta que fue levantada en el mes de abril se levantó para 9,460 mexicanos que contestaron nuestro cuestionario en todo el país. Y bueno, los resultados son de una forma interesantes. El presidente en abril presenta pues una baja en la aprobación de 1.3%, es decir, pasar del 61% al 59.8%. Está ya por debajo del 60% de aprobación. Una aprobación que le había mantenido así desde el mes de septiembre del 2022, cuando él empieza prácticamente por encima del 60%, y hoy vemos que el presidente empieza ya a tener los niveles de aprobación de abril del 2022, es decir, por debajo del 60%. Veremos cómo en el mes que viene, cuando levantemos la próxima encuesta, le pega al presidente los temas de la coyuntura nacional, que en este caso parte de la reducción se dio a raíz del tema del incendio en el Instituto Nacional de Migración allá en Juárez, donde murieron pues una buena cantidad de migrantes. Sí, evidentemente esta medición corta antes del suceso en la salud del presidente. Sí, cortó antes del suceso de la salud del presidente. Tengo una medición que hicimos en febrero del 2022 con respecto a la salud del presidente, es decir, hace un año. Si recuerdan, en febrero del 2022 o en enero el presidente se sujetó a lo que le llamaron un cateterismo de rutina, es decir, hubo una intervención en la cuestión de su historial médico cardíaco. Nosotros preguntamos a los mexicanos en aquel entonces si el presidente, con la información que se tenía, gozaba de una buena salud o de algún problema de salud. El 64% de los mexicanos hace un año opinaron que el presidente tiene problemas de salud y el 45.9% de los mexicanos opinaron que el presidente goza de buena salud. Habrá que repetir esta pregunta en la próxima encuesta para ver cuál es la percepción de los mexicanos con respecto a la salud del presidente y veamos cómo sale el presidente en estos próximos días con respecto a lo que se denominó como un problema de COVID por tercera ocasión en la salud presidencial. Sí, Sergio, luego preguntas, ¿votaría por AMLO como presidente de México para el periodo 2024-2030? A ver, te planteo, ¿no es una travesura? ¿No es una pregunta ociosa? No, de ninguna manera, porque es una pregunta que hemos estado levantando prácticamente desde el inicio del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Levantamos tanto la pregunta de reelección como la pregunta incluso de revocación de mandato, que la seguimos de alguna forma levantando. En su momento, de nuevo, esto nos da una idea del voto, ahora sí, muy duro de Andrés Manuel López Obrador en cuanto al preguntarle una reelección, que va más allá de la propia aprobación o de la calificación del presidente. El día de hoy, el 54.6% de los entrevistados dicen que seguro sí darían un voto de reelección para el presidente. Qué fuerte, ¿no? Que fuerte todavía su base, ¿verdad? Y luego, Sergio. Sí es fuerte su base, pero de nuevo teniendo hay un de alguna forma un desfase entre una aprobación del 59% y una reelección del 54%, es decir, ahí se van viendo más o menos los cruces de lo que es un voto blando a favor del presidente o incluso del partido. Así es. Pregunta, si hoy se realizara una consulta obligatoria de revocación de mandato para el presidente de la República, ¿cómo votaría? ¿Y qué obtienes de respuesta? El 58.3% de los mexicanos votarían por la permanencia del presidente y el 39.1% por la renuncia del presidente. La misma pregunta la hacemos con los gobernadores. Aquí donde está, ahora sí, un poco diferente la situación. Recordemos que hay una ley de revocación de mandato nacional que deberían los estados estarlas
estarla legislando en cada estado para sujetar a revocación de mandato a los gobernadores que fueron electos en el 2021. Eso es decir, que entren dentro de los tiempos de revocación de mandato. Gobernadores anteriores al 2021 no entran en este tiempo de la ley de revocación de mandato. Los gobernadores después del 2021 y del 2021 tenían que estar sujetos a una consulta de revocación de mandato si así de alguna forma lo lograran a través de una consulta pública en los institutos electorales. No estamos viendo que los gobiernos estatales, ni de Querétaro, ni de Chihuahua, ni de Nuevo León, ni de Sonora, ni de Colima, ni de Zacatecas, estén legislando en una situación de revocación de mandato. El único que lo ha hecho es Nuevo León, pero se tiene congelada esta iniciativa en ese estado. Pero si preguntáramos a los ciudadanos de los estados, en general, en promedio, si revocarían el mandato de su gobernador, el 46.3%, es decir, una mayoría, votaría por la renuncia al gobernador, mientras que un 43% por la permanencia. Eso es en promedio en todos los estados que están levantando el impuesto. ¿Y cuál es la percepción de corrupción del presidente López Obrador de acuerdo a la consulta de México Elige? Bueno, se mide mes a mes el tema de la corrupción en el gobierno. Cuando preguntamos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si hay o no hay corrupción, el 60%, es decir, 6 de cada 10 mexicanos dicen que sí hay corrupción en el gobierno de López Obrador. Y recordemos que la corrupción es el segundo problema que aqueja a los mexicanos en cuanto a problema país. El primero es seguridad pública y el segundo es corrupción. Entonces, los mexicanos, el 61% dicen sí hay corrupción en el gobierno de López Obrador, mientras que un 26% dice que no hay corrupción. Esto, de alguna forma, se ha mantenido en niveles altos, incluso cerca del 70% desde el 2021. En cuanto a en sí directamente, el presidente López Obrador, cuando preguntamos a la gente que si el presidente López Obrador es corrupto, muy corrupto, poco corrupto o nada corrupto, el 53.6%, coincidente de nuevo con la cuestión de reelección y de revocación de mandato, el 53.6% dice que el presidente no es corrupto, mientras que un 27.7%, es decir, un 30% de la población, dice que sí es corrupto. El índice de corrupción del presidente, ya midiendo estos datos, es del 36.3%. Bien, pues toda esta información en la plataforma de México Elige. Así es, ahí pueden ver en mexicoelige.com la encuesta completa, que son pues más de 100 láminas de información muy valiosa para todos aquellos que quieren saber la temperatura del país. Como siempre, te agradezco mucho, Sergio, que nos hayas tomado la llamada. A ti, Soledad, un abrazo, saludos. Gracias. Vamos a una pausa, es breve, volvemos.